necesitan tener una orientación precisa de cómo es que se enfrenta un caso en ortodoncia. En ortodoncia tienes que planificar. En ortodoncia, si no planificas, tienes problemas después. Es decir, la ortodoncia lo que hace es partir de este punto, pero mirando de este punto. Miren lo que estoy diciendo. En ortodoncia se parte de acá, pero mirando de acá. Parece contradictorio, ¿no es cierto? Uno empieza un tratamiento sabiendo cómo va a terminar. Si no tienes claro eso, es muy probable que en el camino encuentres tal cantidad de problemas que se te va a hacer difícil afrontarlo. De manera que aprendamos a planificar. Y la planificación obviamente tiene que ver con un buen diagnóstico. Si uno diagnostica correctamente, es muy probable, y repito esta palabra, es muy probable que también trates correctamente al paciente. Y no es difícil hacerlo. Con las ayudas tecnológicas que tenemos ahora, es mucho más fácil hacerlo. ¿De acuerdo? Claro, quien está acostumbrado a no planificar nada, evidentemente se le va a hacer una galleta al principio. Una galleta, ¿verdad? Y una galleta, yo diría, de esas que necesariamente a todos nosotros nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia es que por favor cambien el chip que está acá. ¿No? Y ese chip en el que agarras y dices, a ver, ¿qué caso? Vino un caso de ortodoncia. Ah, ¿qué trome? ¿Ya pagó? ¿No? Ya, pues perfecto. Una vez que pagó, se te bajaron todas las ansias de hacer todo lo que vas a hacer, lo que es planificar. Me refiero a que hay un trabajo previo que tienes que hacer antes de colocar los brackets. Y ese trabajo previo tiene un valor enorme para el tratamiento. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado que en el camino dijeron, uy, pero ¿por qué hice esto? Mira cómo se ha terminado poniendo este caso. Pues bien, no tengan temor si es que ustedes tengan casos difíciles, en los cuales se les haya convertido ahora en casos difíciles de manejar. A Dios gracias, una vez que ustedes se convierten en mis alumnos, también me convierto en su asesor permanente. De manera que siempre vamos a buscarle una solución buena a vuestros casos. Ya nos han llegado sus casos. Enhorabuena. Enhorabuena. Vamos a ver cómo le damos las sugerencias para que mejore. ¿Ya? Dicho ese paso, a todos nos ha pasado. O sea, ¿quién no ha hecho un caso en donde se te fueron las manos? Fundamentalmente se te van las manos por desconocimiento. O sea, falta de información, falta de entrenamiento, ¿no? ¿A cuántos se nos ha ido la paloma, como diríamos acá en Perú? ¿No? Al buen cazador, hasta al buen cazador se le da la paloma, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pues bien, para ser un buen cazador, obviamente tienes que haber ido cazando primero, pues, gorrioncitos, ¿no es cierto? Después de haber cazado gorrioncitos, pasas a palomitas, ¿no? Y de ahí a presas mayores, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, ¿no? A pesar de toda nuestra galantería, no hemos podido conquistar a la chica que nos gusta, ¿no es cierto? Hemos tenido que intentar fallar, ¿no es cierto? Pero siempre hay los consejos de los mayores que te dicen, oye, es así, eso es asá, ¿no? O para aquellos que les encanta entrar a la bibliografía, buscas en la bibliografía cómo conquistar a una hermosa chica, ¿no? Y la verdad es que te vas a sorprender. Cuando uno tiene el conocimiento, a veces le achunta en el sitio correcto y no se te va la paloma, ¿verdad? Entonces, en ortodoncia sí requieres de mucha información. Necesitas información. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos de un tratamiento no adecuado. ¿Ya? Les repito, cada vez más nuestros pacientes están mucho más exigentes. Requieren de información y además vienen con información. Los organismos de control, por lo menos en mi país, cada vez
están mejorando sus niveles y cada vez tenemos más dificultades para poder afrontar casos en los cuales no siempre el paciente queda contento con lo que se tiene. Lo digo porque en el colegio odontológico hay muchos casos de ortodoncia, ¿no es cierto?, denunciados por mala praxis, ¿no? Entonces, vamos a usar nuestros conocimientos para tratar bien a nuestros pacientes. Eso es lo fundamental, tratar bien a nuestros pacientes. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Sí, muy bien, recuperándome de un resfriado, una gripe, casi influenza, pero aquí estamos, disponibles ya. Mira, acá tenemos un remedio para eso. Agarras un poco de té, con un pisco peruano y un limón, se va todo. Pero tiene que ser pisco peruano. Yo he tomado tu tequila, que también es muy bueno, pero te toca ahora tomarte un pisco peruano. ¿Ah? Conseguiremos, sí, cómo no. Vale. Compañeros, muy bien, doctor. ¿Cómo está Costa Rica? Hola a todos, compañeros. Hola, Humberto. Muy caliente. Un sol tremendo, ¿no? ¿Cómo estás, Chico? Toma asiento. Tremendísimo. Hombre, así están las condiciones meteorológicas. Acá también en Perú está sumamente fuerte. Tienen que disfrutar bastante del verano. Sí, pues, miren cómo están las chicas viniendo acá en Perú, mira, observen. ¿Ah? Bueno, estos son los chicos también, ¿no? Para que lo vean ustedes acá. Un saludo a todos, compañeros. Oye, gracias. Muy bien. Leonardo, ¿cómo va con tu micrófono? Entonces, escribe lo que tú necesitas preguntar y contestaremos. ¿Les parece? Voy a tomar unos 15 minutos o 20 minutos después de terminar esta primera parte de la clase para conversar con ustedes acerca de sus inquietudes, de sus casos, ¿ya? Les he estado respondiendo. Obviamente, lo que ustedes necesitan es construir bien un sistema que les permita diagnosticar correctamente para luego tratar bien. Yo creo que su principal problema es el diagnóstico. Si tú no diagnosticas bien, vas a tener problemas. Si tú diagnosticas muy bien, reduces tus problemas en cuanto al tratamiento. Así que lo que estamos aprendiendo primero es a diagnosticar correctamente. Muy bien, vamos a terminar la clase pasada que nos quedamos un poco a la mitad. Estábamos desarrollando esta parte de la historia y ya hemos culminado con esta primera parte. Es la primera hoja la que ustedes van a desarrollar. ¿Estamos? Es la primera hoja. Hemos terminado esta primera parte de acá. Ahora nos toca desarrollar esta parte que está acá. ¿Ya? Vamos a ver. Hemos desarrollado el ortograma. Ya saben cómo realizarlo. Recuerden que esta es la primera hoja u hoja de consulta. Esto nos va a tomar más o menos unos 30 minutos realizarlo. ¿Ya? Acá colocamos la información más relevante de tu primer contacto con el paciente. Una pregunta que es importante es esta. Estado general de salud. El estado general de salud se puede extraer a partir de la anamnesis. Dale campo para que entre por ahí. Buenos días, ¿cómo estás, Leila? La anamnesis que ustedes han trabajado con el paciente y del interrogatorio, ¿verdad? Ustedes sacan esa información sobre el estado general de salud. Hay preguntas obvias que ustedes tienen que hacer. No es una clase de medicina para decirles, pero ustedes pueden extraer a partir de las preguntas que han aprendido en medicina estomatológica. Ustedes extraen el estado de salud. Y ustedes pueden hacerlo en términos generales, colocar aparente buen estado general de salud. Cuando, por lo menos, las principales enfermedades para la edad del paciente, ¿no es cierto?, no están dentro de su información. ¿Lo entienden? ¿Ya? Entonces ustedes pondrán aparente buen estado general de salud. La otra pregunta es tipo psicológico. Siempre vas a tener la primera impresión con tu paciente acerca de cuál es el estado general de salud
que tiene el paciente. Importante es esa parte. Dime. ¿Existe algún tipo de enfermedades, ¿no?, relacionadas con la edad de los pacientes que vamos a tratar y que de alguna manera podrían interferir con el tratamiento ortodóntico? Pues claro que sí. Miren, por ejemplo, si estuviéramos tratando a niños y adolescentes, es importante saber si es que el niño, por ejemplo, está cursando con un problema asmático, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los pacientes asmáticos? Muchos de los pacientes asmáticos van a tomar cierto tipo de antiinflamatorios, ya no voy a hablar de ellos, pero cierto tipo de antiinflamatorios que lo tienen que tomar para poder mantener su vida, ¿no es cierto? El asma puede llevarlos a la muerte, ¿verdad? Una crisis asmática podría matar a un niño si no es controlado adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que tomar sustancias que van a impedir la acción, por ejemplo, de la serotonina, ¿no es cierto? O mediadores químicos de la inflamación. Y los dientes se mueven por procesos inflamatorios. Específicamente por estos mediadores que permiten desencadenar el proceso de inflamación. Sin inflamación no movemos dientes. Entonces, sí, pues, es necesario, es fundamental de que el paciente te dé esa información. Yo te he respondido eso porque en 1991, cuando yo recién empezaba mi residenciado en ortodoncia, tuve un paciente al cual le hicimos todos los estudios, le colocamos sus brackets, pero no se movían los dientes. Sí, porque no se mueven los dientes, ya llevan 6 meses y estaba exactamente igual, tal como lo colocamos. No inmediatamente no te sale una interrogante así y te jala los pelos, pero ¿por qué no se mueven los dientes? ¿No? Entonces al principio pensábamos que es poca fuerza y le aumentamos la fuerza, ¿no es cierto? Y lo único que conseguimos es más dolor por parte del paciente. Después viene, pues, obviamente, la persona más antigua, ¿no? Y nos dice, y le ponemos, ¿sabes que este paciente se le pusieron los brackets, pero no se están moviendo los dientes? Y él agarra y dice, no se mueve, ¿me permite su historia médica? Fuimos a traer historia médica, cosa que no habíamos hecho nosotros. Fíjense cuál era el problema que teníamos en ese momento, que había un divorcio entre el departamento de estomatología en la Fuerza Aérea y el de medicina. Entonces tuvimos que ir hasta medicina, sacar su historia y llevar su historia. Y ahí encontramos que el paciente era asmático. Entonces, permanentemente estaba con salbutamol, es decir, todo lo que son estos aerosoles, ¿no? Entonces, inhiben el movimiento dental. Entonces, ahí tienes un caso. Pero un asmático no controlado sería. En realidad está controlado con medicamentos, ¿cierto? Pero esos medicamentos hacen que a nosotros nos impidan ejercer nuestra profesión en su boca. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es inhibir el movimiento dental. Pero habrá alguna frecuencia, porque muchos niños son asmáticos en Lima y que son grandes. Debe haber una frecuencia de la medicina mínima que sí te permita, ¿no? Claro, aquí en Lima la mayor frecuencia es cuando hay más humedad. Pero el problema es que Lima es una ciudad permanentemente húmeda. Sea en verano, en invierno, siempre es húmeda. Si tú ves la humedad relativa, para que un asmático funcione bien, necesita una humedad relativa del 25%. Y eso tú lo encuentras en Huancayo. Pero acá en Lima, jamás baja del 60-70%. A veces estamos respirando agua. Es una molécula de oxígeno por una molécula de agua. ¿Ningún asmático puede respirar? O sea, un asmático, ¿no es cierto?, medicado, ¿no es cierto?, tú no vas a poder mover los dientes con la facilidad. Tienes que pedirle que se quite el medicamento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente con los pacientes que son asmáticos crónicos? Se espera a que lleguen a la edad de la adolescencia, pasen la etapa de adolescencia en la que hay una recurrencia menor del asma, ¿no es cierto?, hasta que en algunos casos desaparece y por lo tanto dejan de tomar sus medicamentos. Hay una etapa en la que tienen que desintoxicarse y después de esa etapa recién se coloca, ¿no es cierto? ¿Qué otro paciente? Por ejemplo, los pacientes que tienen
artritis reumatoidea juvenil. ¿Y qué están tomando? Claro, están tomando dexametasona, por ejemplo. Por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones en el colágeno. Son pacientes que no tenemos que tener en cuenta que por su naturaleza no va a ser posible hacer un tratamiento ortodóntico, ¿no? Diabético sí puede ser tratado el diabético si está controlado, porque en todo caso lo que van a consumir ellos en términos medicamentosos ayuda, por el contrario, al metabolismo. Claro, el único problema tendríamos que esté descompensado. Si el paciente está descompensado, tenemos el inconveniente de que los aparatos retienen mucha placa y por lo tanto producen mucha inflamación, mucha infección. Lupus es otra alteración que tiene que ver claro, porque además el control de esas enfermedades está justamente con la aplicación de corticosteroides. Y todo corticosteroide y todo AINES, o sea, analgésicos antiinflamatorios, todos ellos atacan por distintas vías al proceso inflamatorio que es el movimiento dental. Ahora vamos a ver luego cómo es que se hace, cómo se produce el proceso de movimiento dental. Por eso, importante es conocer estos datos. ¿Sí? ¿Había otra pregunta ahí? Dice, o sea, un paciente, quien pregunta es Leonardo. O sea, un paciente niño y asmático no es conveniente tratarlo y es mejor esperar hasta la adolescencia. Ojo, el asma, ¿no es cierto? El asma tiene que ser tratado de alguna manera, ¿no? Hay también severidades del asma, ¿no es cierto? Hay momentos en que un niño hace una crisis asmática, ¿no es cierto? Y después pasa a niveles subclínicos. Hay procedimientos que a través de la nutrición pueden tratar el asma, mejoran los cuadros de asma, pero que no atacan directamente el efecto, sino la causa. ¿Me entienden? Por ejemplo, estos son los tratamientos naturistas, ¿no es cierto? O alternativos, que he visto buenísimos resultados. Entonces, en tanto le quiten los antiinflamatorios, podemos actuar siempre y cuando también le permita al sujeto respirar, ¿no? Porque yo lo único que necesito para mover un diente es que el paciente respire. Puede tener 90 años y si respira, le muevo los dientes. ¿Me entienden? Pero si hay un antiinflamatorio ahí que lo está impidiendo, si no tiene periodonto, no lo voy a poder mover. Si no tengo hueso, no lo voy a poder mover. Ya. Otro caso que también tienen ustedes que ver es en aquellos pacientes que tienen una alteración que se llama hiperlasitud ligamentosa capsular, sobre todo aquellos pacientes que vamos a hacer ortopedia. Hiperlasitud ligamentosa capsular. Escuchen bien esto, estoy hablando de aquel paciente que tiene una hiperlasitud ligamentosa capsular igual a 9 dentro de la escala mayor. A todos los otros con cierta precaución tenemos que tratarlos. Hiperlasitud. Un paciente hiperlaxo no solamente es muscular, es también articular, es también ligamentoso. Ahí tienes, por ejemplo, hay grados, claro. Tú a un grado 1, trátalo. Un grado 5, con cuidado. Un grado 6, espera, tranquilo. ¿Ah? Y tú también lo puedes diagnosticar con alguna sintomatología. Ven, flaca. Ahorita te lo digo. Mira, una hiperlasitud ligamentosa capsular. ¿Ya? Observen esto. Cuando yo extiendo la mano, voy a bajar un ratito, se forma una concavidad acá. ¿Está bien? Extiendo la mano y es así. El hiperlaxo es esto, miren. Toda esta parte para arriba. ¿La ves? Es hiperlasitud. Grado 1. Luego, observa acá. Entonces hacemos esto y llegamos acá. Estamos por llegar a los 90 grados, ya me duele. Ya. El hiperlaxo llega a 110 y recién le duele.
¿no es cierto? Y hay otros más, por ejemplo, mi hija llega a 150 grados y está, jeje, me hace cosquillas, dice la mocosa. ¿Ya? Grado 1, grado 2, igual con este dedo. Acá no. Un grado 9, ¿qué sería? Espera, pero ahorita lo vas a ver. No, acá, este de acá es grado 2, porque pasa a los 90 grados. 2. Acá no pasa de los 90 grados, sigue siendo grado 2. Pasa por acá. 3, 4, de perfil. Normalmente cuando está de perfil, levanta tu pantaloncito. ¿Ya? Esto debe estar para adelante, en ella está para adelante. ¿Ya? Los pies normalmente en un hiperlaxo juntan las rodillas, pero las dos piernas se van para los costados. ¿Está bien? En ella están juntados. Entonces ella tiene grado 4. Siéntate. ¿Me entienden? Él puedo tratar sin problemas. ¿Ya? Pero aquel paciente que tiene grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, grado 7, grado 8, o sea, las rodillas, en vez de irse hacia adelante, ¿no es cierto?, se van para atrás, se arquea, ¿no es cierto? Tienes 7, 8 y el otro es esto. Las rodillas se juntan. Así estás. Ese es un grado 9. Es un sujeto que tiene hiperlasitud ligamentosa capsular. A ese tipo de paciente hay que tener cuidado cuando vamos a hacerle un adelantamiento mandibular con un aparato de Herbst o con un aparato ortopédico tal como el Bionator, Frankel, una máscara facial. ¿Por qué? Porque sus estructuras musculares y ligamentosas tienen hiperlasitud. Son hiperlaxos, hipotónicos, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, pregunta. A ver, ¿qué dice? Vamos con las preguntas. Doctor, por ejemplo, un paciente con una enfermedad paratiroidea. Ya. Los pacientes con una enfermedad paratiroidea. La paratohormona es una hormona que se produce en la paratiroides y tiene que ver mucho con los mecanismos del control del calcio. ¿Se acuerdan, no es cierto? Del calcio. Evidentemente, este es un fenómeno importante que tiene que ser observado porque un paciente con falta de hormona o con mucha hormona altera los mecanismos de reabsorción y aposición ósea, ¿no? Pero puede ser controlado con la incorporación de medicamentos que controlan, ayudan al metabolismo. No es problema cuando está controlado. Cuando no está controlado, sí es problema. Dale. Otro. Doctor, en el caso de que se pueda hacer con pacientes asmáticos que estén en tratamiento de ortodoncia para lograr el movimiento dental. Ya te digo, si son pacientes asmáticos y están tomando medicamentos, es muy probable que sus dientes no se muevan, o si se van a mover, se mueven muy, pero muy lentamente. O sea, vas a esperar muchísimo, porque justamente la inhibición de la inflamación es lo que impide que se muevan los dientes. Otro. Dice, en un paciente niño asmático, como dice que tome corticoides en caso de utilizar un expansor rápido palatal, afecta los resultados del tratamiento. Mira, sí, pues, es que el abrir la sutura requiere luego mecanismos de reparación. Va a demorar mucho más. O sea, la sutura se tiene que abrir y luego vienen los mecanismos de reparación que se dan también por un fenómeno inflamatorio. Entonces, esa reparación de la sutura media palatina tarda. Claro que se repara, pero va a tardar, ¿no? Sí. ¿Qué más? En un paciente que tiene, por favor, elimíname el azul. En un paciente que tiene, por ejemplo, 25 años y ha tenido toda su vida los dientes derechos, bonitos, y se le declara una periodontitis y pierde hueso, y se le empiezan a separar los dientes, y consulta para que se le junten, ¿lo trata o no? Oh, obviamente. O sea, primero hay que averiguar la causa. Por lo tanto, volvemos otra vez al punto. Importante el diagnóstico. ¿Por qué es que se le están separando los dientes? ¿No es cierto? ¿Qué cosa ha hecho que se le declare una periodontitis? ¿No es cierto? Entramos entonces directamente
al campo de la periodoncia. Y ahí tenemos que achuntar cuál es el principal agente etiológico de esa enfermedad a esa edad. A esa edad, ¿no? 25 años. Hay que averiguar género, masculino, femenino. Porque el comportamiento de las encías es diferente en el hombre que en la mujer. Nuestro comportamiento de los machitos, así como nos hizo papito. Como dicen en Colombia, bendita sea mi mamá por haberme parido macho, ¿no es cierto? Los varones somos usualmente, no tenemos una fluctuación hormonal como la que tienen las mujeres. En mujeres mensualmente hay una fluctuación hormonal que puede alterar la biología de sus tejidos, ¿verdad? Entonces, hay que averiguar muchas cosas, pero esencialmente hay que averiguar la causa que ha provocado esa periodontitis. Y cuando se juntan dos cosas, eso siempre lo he visto, cuando se juntan dos agentes etiológicos, se juntan los dos y hacen un efecto exponencial. Significa que si yo junto enfermedad periodontal más trauma, la enfermedad periodontal acaba con los dientes. Acaba con los dientes, ¿no es cierto? Y si tú le pones esto, miren, enfermedad periodontal, trauma, y adicionalmente eso, para función, los tejidos empiezan a abrirse así, los dientes son los que sufren. Y una cosa, en relación a eso, ¿hasta qué grado de reabsorción ósea puede tener para poder... Repite la pregunta. ¿Hasta qué grado de reabsorción ósea puede tener para tratar a un paciente periodontalmente comprometido? Acá dice, ¿hasta qué? Hasta grado de reabsorción ósea. Claro. Mira, un paciente que está periodontalmente comprometido, su pronóstico depende de cuál es el agente o el factor causal que provoca la enfermedad. Por ejemplo, si es un paciente cuya enfermedad periodontal es un problema de placa bacteriana, ese paciente tiene mejor pronóstico que el paciente que tiene, por ejemplo, un problema del colágeno o un problema con ciertas enzimas, como por ejemplo la fosfatasa alcalina. ¿No es cierto? Si yo tengo problemas periodontales causados por el mismo tejido conectivo, mis posibilidades de éxito son menores. ¿Ah? Si tengo un paciente con un problema periodontal causado por trauma y para función, ahí van disminuyendo. No quiere decir que no se puedan afrontar, se pueden afrontar. Pero yo te puedo presentar un caso en donde el paciente presentaba los 4 incisivos proyectados hacia adelante. ¿No? Proyectados hacia adelante. ¿No? ¿Lo puedes ubicar ahí? Claro, yo me refería, por ejemplo, que tiene un tercio, 2 tercios, en relación a la implantación de la raíz. ¿Cuánto? Por lo menos la mitad de huesa. ¿Qué movilidad? ¿Qué grado de movilidad? Para poder decir a ese paciente ya no. Te repito, si la paciente tiene un problema de movimiento y es placa, lo primero que tiene que ese paciente hacer es eliminar toda la placa y haber aprendido a higienizarse correctamente. Si ese paciente, ¿no es cierto?, que tiene solamente un tercio de raíz en hueso, un tercio, imagínate, tiene un grado de movilidad de 3, o sea, así, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues están ahí, están sus dientes ahí. Y tienes un tercio. Tú puedes tratarlo siempre y cuando el paciente venga con las encías lindas, bonitas. De esas encías que mi primo que se está preparando para ser periodoncista terminaría en un estado de éxtasis. ¿No es cierto? ¿Cómo es esa encía? Esa encía que está punteada. ¿No es cierto? Si el paciente llega en ese estado, podemos hacer la intrusión de las piezas dentro del hueso. ¿Qué? Te dirán, ¿no? Doctor, ¿cómo? O sea que esa pieza que está así, ¿la van a intruir dentro del hueso? La intruimos dentro del hueso. No, eso no quiere decir que vamos a recuperar el hueso que se ha perdido. Ojo, ¿ah?
lo que vamos a hacer es intruir a la pieza, meterla dentro del hueso. ¿Ya? El hueso perdido se perdió. Eso no lo vamos a recuperar. La altura no la vamos a recuperar. Lo que vamos a hacer es meter al diente dentro del hueso y pasar de una movilidad de 3, ¿cierto? Pasarla a 2, pasarla a 1. A 1. Solamente como una cuestión de ilustración, les voy a pasar el caso. ¿Está bien? Entonces, pues estoy en audio, ¿no? Ok. Entonces, ustedes tienen que observar en el paciente sus características, en primer lugar, la de estado general de salud. El tipo psicológico es el siguiente elemento, tipo psicológico. Tenemos que ver si el paciente es receptivo o no es receptivo al tratamiento ortodóntico. ¿Ya? Porque tenemos un problema nosotros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que si el paciente es traído por la mamá al tratamiento, ese paciente no va a ser tan receptivo que cuando el niño trae a los papás para que le hagan el tratamiento. Ese chiquito que ha sido un guerrillero en su casa y le está diciendo, mamá, quiero que me corrijan los dientes. Papá, quiero que me pongan brackets. Papá, quiero que me pongan buenos brackets. Papá, ¿cuándo me llevas al ortodoncista? Ese es un buen paciente. En cambio, aquel que lo traen de las orejas, oye, te tienes que corregir los dientes, están horribles, pero no quiero. Te he dicho que tienes que corregir porque se te ve feo. Además, cuando estés más grandecito me lo vas a agradecer. Pero no quiero que me pongan fierros. Ese es el peor paciente. ¿Ya? Psicológicamente está dispuesto a destruir tu aparato. ¿Cuánto cuesta colocar los brackets? Reponer un bracket da cólera. ¿Cuánto cuesta instalar tu arquito bonito, bien hechecito? Y que luego venga el mocoso y te lo haya traído. ¿Cuánto tiempo les demora colocar nuevamente una banda? Porque el mocoso desprendió el tubo. Da ganas de matarlo. Imagínate tu ortodoncista qué te dirá a ti, ¿no es cierto? Si rompes un bracket. ¿No? Que bueno, eres un buen paciente, has ido al ortodoncista. Entonces, en el tipo psicológico ahí es importante saber si es un paciente receptivo o no. Segundo, una clasificación muy general acerca de él. Si es, por ejemplo, si es un paciente según la tipología de Kreuzmann, por ejemplo, para darte una idea de lo que es. Si es pícnico, que generalmente los pícnicos son gorditos, buenachones, entradores, conversadores. No necesariamente tiene que ser gordito, pero son de los que muy positivos reaccionan al tratamiento, colaboran mucho. Está en el otro extremo que son los flemáticos. Los flemáticos están así. Tú le preguntas, ¿te quieres poner los brackets? Sí. ¿Y vas a ayudar al tratamiento? Bueno. Oye, se te está cayendo la pared en tu cabeza. Que se caiga. Son los indiferentes. ¿No? Probablemente el flemático es así. Pero dentro de todo ayuda, no se opone, pero es dejar hacer, dejar pasar. Al medio están los pacientes, se apareció el hijo pródigo. Vamos a darte una silla debajo para ponerte acá. Entonces, fundamental entonces es definir qué tipo de psicológico es. ¿Ya? Leptoprosópico, ¿no es cierto? Europrosópico, ¿y qué más? ¿Se acuerdan de la clasificación? ¿Ya? Revisen eso. Voluntad de corregir. Es un dato importante. La voluntad de corregir. No hay nada peor que el paciente no tenga la voluntad de corregir. Yo le sugeriría, si el paciente no quiere corregir, no le metan los brackets. Es más, yo cuando tengo un paciente que me dice que estoy viendo que no quiere ponerse los brackets, le pido a la mamá que me espere un ratito afuera. Me quedo con él. Y empezó a conversar de cualquier otra cosa menos de ortodoncia. Lo suficiente como para establecer un primer momento. Y le pregunto después, oye, sinceramente, ¿quieres ponerte los brackets? Ponga su nivel más o menos. Y si él baja la cabeza, significa que no quiere ponerse los brackets. O si te dice, no quiero, doctor. Ya, correcto. Preferible decirle, mire, este no es el momento para tratarlo, porque les va a traer problemas. Porque toda su furia, ¿no?, de contradicción contra sus padres se la va a descargar contigo. Entonces, voluntad de corregir puede ser positiva o negativa. Otro dato importante que nos lleva a la respiración bucal puede ser adenoides. Preguntar si tiene antecedentes de adenoides o no.
Sí, mi hijito tuvo adenoides cuando tenía 7, 8 años. Hay que verificar eso en su radiografía. ¿Ya? Voluntad de corregir. Amígdalas. Otro problema que causa obstrucción de las vías aéreas son las amígdalas hipertróficas. Hay que anotarla. Higiene bucal. Dato importantísimo. Los pacientes que son cochinos fueron, son y serán cochinos. Si es que de por medio tú no incentivas ese cambio. Si tú cambias el chip, ese chico se va a convertir en un niño o en un adolescente que va a cepillarse correctamente. Cuando tengo un niño que no se cepilla bien, yo envío a mis residentes mujeres con él. ¿No? La doctora Nancy tiene una capacidad para hacer las cosas como esas. Ella es guapa, ¿ya? Simpática. Entonces agarra pues el chiquillo, imagínate, chiquito de 12 años, ¿no? A los 12 años, ¿cómo estamos, no? Los varones sabemos lo que nos pasa a los 12 años. ¿No es cierto, Caete? De todas maneras. Entonces, una doctora joven, linda, guapa, que se acerque hacia ti, ¿no? Tú estás ahí echadito y te mire con una sonrisa linda, te enamoras inmediatamente. Quieres venir por ella al tratamiento. Y que ella te diga, ¿no? Oye, mira cómo están tus encías. Que te muestren cómo están la placa bacteriana. A veces, en la práctica, para quitarles el problema de la higiene, yo a propósito saco una banda y luego se la pongo en la nariz. Mira cómo huele. Así huele. Uy, no sabes el cambio que opera. Las mamás me dicen, doctor, de lo que se cepillaba una vez a la semana, se está cepillando todos los días y después de cada comida. Y cuando está saliendo está... O sea, no solamente les enseñamos por susto, les enseñamos por pánico. Pero tiene que cambiar esa realidad, porque si no cambia, vamos a tener un problema de caries. Pues los aparatos van a retener placa y ese paciente va a terminar con caries. ¿Y qué cosa van a decir después? Ah, sí, me alineó la diente, pero me produjo mucha caries. Me produjo mucha caries. Higiene bucal. ¿Y cómo establece la higiene bucal? Con un índice. El índice de higiene bucal. ¿No es cierto? Ustedes aplican una gotita de fucsina básica, inundan toda la placa y ahí puedes hacer tu diagnóstico. Entonces ella va a partir con un índice de higiene bucal. Y después vas controlando su higiene bucal. Ese paciente que tiene un índice bucal, ¿no es cierto?, con pésima higiene bucal, tiene que pasar previamente por un proceso de reeducación. Frecuencia de caries. La frecuencia de caries puede ser baja, puede ser nula, baja, media o alta. ¿Quién lo mide eso? La media en un niño que tiene entre 10 a 12 años es de 6 piezas cardiadas, perdidas, obturadas. O sea, ¿qué indicador vas a utilizar? CPO-D, ¿no es cierto? Entonces, la media vendría a ser 6. Entonces, cuando tú dices índice de caries o frecuencia de caries, media es cuando tiene entre 6, ¿no es cierto?, a 8 piezas cardiadas, perdidas u obturadas. Baja cuando es debajo de 6 y más de 8 es alta. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué más? Erupción dentaria. Tiene que ver si su erupción es normal para su edad y si es ideal para su edad. ¿No es cierto? Entonces las piezas dentarias van a tener una cronología de la erupción. Hay una cronología ideal, ¿no?, que favorece la interdigitación de los dientes, como hay una anómala. Ese es un tema aparte, lo vamos a hablar cuando hagamos ortodoncia interceptiva. ¿Qué más? Erupción dental. Obturaciones. La calidad de las obturaciones son fundamentales para el engranaje. Si ustedes quieren encajar dos piezas, estas piezas tienen que encajar perfectamente. Lo mismo pasa con los dientes. Entonces, la anatomía que hayan hecho es importante. Cuando colocaban amalgamas, primo, antes de que cierre los ojos completamente, cuando hacían las amalgamas, yo veía hasta la huella digital. Es decir, colocaban la amalgama y con el dedo... Eso no usaban guantes. Porque yo veía las amalgamas y se podía ver la huella digital.
¿Te imaginas? O sea, veías la huella digital y veías la huella de la cúspide palatina que estaba tratando de hacer su fosa. Y se veía como una zona así brillosa. Así eran las amalgamas. O sea, había ese nivel de irresponsabilidad, ¿no? Eran las amalgamas. Entonces, la amalgama tenía la virtud de que cuando la frotaban, ¿no es cierto?, se ponía brillosa y podía adaptarse a las características de la boca. ¿No es verdad? Pero la resina no. La resina se fractura. Entonces, si la dejas alta, sale, vuela. Pierde absolutamente su capacidad de poder sellar la cavidad. ¿Estamos? Entonces, si tenemos amalgamas que no tienen anatomía, que no tienen fosas, que no tienen surcos, ¿no es cierto?, tenemos que mandar a su dentista para que le den la anatomía. ¿Me entienden? ¿Qué más? ¿Otro? Ayúdenme, pues, ¿cuál es? Obturaciones. Respiración. ¿Qué tipo de respiración tiene el paciente? ¿Es una respiración nasal, bucal o mixta? ¿Cómo reconocemos? Cuando un paciente hace el proceso de ventilación, lo que moviliza en términos de litros es aproximadamente 450 centímetros cúbicos de aire. Eso se llama volumen de vaivén o volumen de aire corriente. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Es el primer capítulo sobre respiración del curso de fisiología de la universidad. Volumen de vaivén o volumen de aire corriente. Volumen de vaivén. ¿Qué pasa con el paciente que tiene algún tipo de obstrucción? Puede ser una obstrucción nasal, puede ser una obstrucción en la nasofaringe, obstrucción en la orofaringe y en las inmediaciones de la laringofaringe. Obstrucciones que impiden la respiración normal o la ventilación normal. Si es que la obstrucción es a nivel nasal, ustedes estarán frente a un proceso común, como es la rinitis. La rinitis impide que el niño pueda respirar por la nariz. ¿Quién no ha pasado por una rinitis? Todos, ¿no es cierto? Ahorita están con rinitis, pero fíjense en invierno, con la humedad que hay, hace rinitis. Entonces, ustedes hacen esto, están ventiladas. ¿Está bien? Si haces esto y por una no respiras, ¿cuál es el que estás usando? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Tú estás usando el izquierdo. Exacto. Puede ser de que el septum medio, ¿no es cierto?, esté desviado. Ay, tienes una razón. El septum medium, cuando se desvía oblongándose así. Un golpe, por ejemplo, directo en esta zona, lo que va a hacer es llevar a tu cartílago nasal medio hacia atrás, pero se oblonga. Imagínate una lámina así de cartílago, que la comprimen acá. El resultado va a ser que este lado se va a poner así. Entonces, el tabique se desvía. En vez de ser recto, se desvía y obtura una de las vías nasales. Por lo tanto, reduce la ventilación casi al 50%. Respiras, ventilas, ¿no es cierto?, pero al 50%. Requiere más esfuerzo. Y de repente, cuando esta se te congestiona, vas a tener que utilizar la vía bucal. ¿Cómo sabes si el paciente es un paciente respirador bucal? Le voy a dar algunos tips. El primer tip es el siguiente. Espera. Vamos a amarrarlo con esto. El primer tip es el siguiente. Le van a pedir al paciente que cuente de 60 a 90. ¿Ya? ¿Sabes contar? Sí. ¿De 60 a 90? Sí. Vas a contar rapidito. Empieza. El paciente dice 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83, 89, 89, 90. Si hace ese fenómeno, ese paciente es respirador bucal. Ya tienes un tip. Otro tip.
Normalmente ustedes pueden mantener la boca cerrada, sin respirar, la nariz, sin respirar, más de 30 segundos. A ver, quédate ahí. ¿Listo? Tápate la nariz. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. ¿Se dan cuenta? Si el paciente automáticamente dice, el paciente tiene algún problema de respiración bucal. O sea, no ventila adecuadamente por la nariz. ¿Estamos? ¿Ustedes cómo lo van a hacer al paciente? No le van a hacer esto. Ustedes le ponen agua a la boca. Llénenla de agua a la boca. Y empiezan a contar. Pero la nariz debería estar libre. No, pues para ella le estoy probando, ¿no? Estoy probando. Doctor, es que yo no tengo el tabique desviado de uno de mis. ¿Ah? Tengo el tabique desviado. O sea, por un orificio, una de las narices no puedo. Igual como te dije acá. Puede que algún golpe haya ablongado tu... ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes respiradores bucales? En los pacientes respiradores bucales, ellos solamente utilizan la boca para poder respirar. No utilizan la nariz. Entonces, le pones el agua en la boca y esperas. Y empiezas a hablar después de los 20 segundos. ¿En qué segundo te empezaste a necesitar oxígeno? 20. Después de los 20 segundos, él te va a mirar así. A los 25 segundos te va a mirar así. A los 30 está pensando, ¿me lo trago o lo boto? Después de los 30, ¡fum!, escupe. Ese paciente probablemente sea respirador bucal. Probablemente, no digo que lo sea. Probablemente. Es una forma de reconocer. El paciente que respira por la nariz, le ponga la cantidad de agua que quieras. Pasa un minuto. ¿Qué hago con esto? Normal. Ese paciente no tiene problemas respiratorios. ¿Se entendió? ¿Ya? Otra manera también es colocando los lentes. Agarrar los lentes, los pones acá, o un espejito. ¿Ya? El espejo con el que tomas la fotografía lo pones acá. Y vas a definir los halos que se producen. El paciente respirador bucal, apenitas salen una cosita. El que respira por la nariz se forma un halo así, de vapor. Y uniforme. Es otra forma de definir si es respirador bucal o no. Sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Hay una pregunta, dice, a ver. Con relación a los adenoides, ¿es verdad que involucionan al llegar a la adolescencia y que no es necesario operar? Por ejemplo, explique cómo maneja usted ese punto. Ok, sí, los adenoides van a involucionar con la edad. A los 8 años empiezan su proceso de decrecimiento. Entre los 10 y los 11 años, prácticamente este ha reducido a la mitad. Y cuando llegan a los 14 años, prácticamente han desaparecido. Es solamente una pequeña formación que ya no tiene importancia para la ventilación. ¿Cuándo es importante? Cuando estos no han seguido su proceso normal de decrecimiento. Si tengo un paciente de 12 años y tengo el tamaño que debió tener a los 8 años, ese es un problema. Ese paciente no va a involucionar su adenoide se va a mantener. El problema es que si se mantiene la respiración bucal, el paciente se va a deformar. Porque la deformación que produce es grande. Cara mucho más larga, ¿no es cierto? Una hipotonía de la musculatura, la mandíbula se va hacia abajo y hacia atrás, genera una incompetencia mandibular, maxilar, neuromuscular. Entonces, eso es importante anotar. Si el paciente se está deformando y, en este caso, el problema que tenemos es un gran problema de obstrucción, hay que solucionar ese problema. Y eso se le pide al otorrino de que permeabilice la vía respiratoria. No es necesario sacarse todo el adenoide. ¿Me entienden? Con que saque la mitad y permeabilices está bien. Porque lo que te va a decir el otorrino es, oiga doctor, ¿pero cómo usted va a sacar? ¿Cómo va a sacar usted los dientes? Perdón, los dientes. ¿Cómo va a sacar usted los adenoides? Si es la primera defensa del círculo de defensa de Waldeyer. Ahí se van a producir los linfocitos.
¿no es cierto? Si usted está sacando, está dejando sin su círculo de defensa. Oiga, lo que estoy sacando son las excrescencias, el proceso inflamatorio que está ahí. Y lo que estoy haciendo es ventilar. Eso no lo entienden los otorrinos. Pero hay que encontrar un otorrino joven al cual le explicas. Y le dice, mira, no le saques todo. Quítale el 50% y permeabilízame la vía. Desatórame el espacio. Suficiente. Ok. ¿Otra pregunta? Es verdad que un arco estrecho superior por respiración bucal, por ejemplo, provoca un retroposicionamiento de la mandíbula. Eso se conoce como el fenómeno de la zapatilla. Ok. Si tú no respiras por la boca, pero si no respiras por la nariz, tienes que respirar por la boca. No hay manera. Si respiras por la boca, tienes que hacer una incompetencia lingual inmediatamente, rápido. Tu lengua, que tiene una ubicación media y alta, va a tener que bajar. ¿No es cierto? Baja. Tu mandíbula automáticamente tiene que abrirse más para ventilar. Entonces generas la siguiente incompetencia mandibular. Y si generas incompetencia mandibular, tienes que mantener el orificio labial abierto, ¿no es cierto? Incompetencia labial. Entonces, generas un canal auxiliar. Pero cuando tú haces esto, el paciente está así. Toda la musculatura de acá colapsa. Esta musculatura, la musculatura elevadora, se relaja. ¿Quiénes se hipertrofian? La musculatura retrusora. El resultado es que estos niños hacen que la lengua, que debería estar moldeando el paladar, como lo dijimos en crecimiento y desarrollo, al bajar, ¿no es cierto?, ya no tiene la fuerza centrífuga. El paladar sí va a tener fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué va a pasar en las partes laterales del paladar? Se va a estrechar. El techo se empieza a elevar. Si el techo se empieza a elevar, va a reducir también las vías aéreas. Por lo tanto, se acentúa su proceso de respiración bucal. Entonces, una maxila estrecha y una mandíbula que es más ancha, en este caso, porque la lengua está siendo baja. Y al ser baja, crece más hacia los costados. Y al tener esta parte de acá, los incisivos se van para atrás. Entonces tú tienes una mandíbula con una arcada en forma cuadrada, mientras que la maxila tiene una arcada en forma triangular. Acá no hay una compatibilidad, ¿no es cierto? Imagínense a alguien que quiera ponerse un zapatito de taco en punta y tiene como piecitos unos tamalitos. ¿Le va a entrar? No, no es cierto. Ese es el ejemplo que veían de la zapatilla, espero. Pero el otro fenómeno es que el plano oclusal se empina. El plano oclusal se pone así. Y al empinarse así, la mandíbula se va a retroposicionar en el proceso adaptativo. ¿Lo van entendiendo entonces? Entonces respondí a la pregunta. Sí. Otra. Que el arco estrecho superior genera una oclusión distinta a nivel de premolares. ¿Eso genera una mandíbula más redonda? Por supuesto. Por supuesto. Ya hemos explicado por qué. La mandíbula va a estar siendo gobernada por la musculatura depresora. ¿Por qué? Porque necesita estar abierta. Eso genera un retroposicionamiento mandibular. Y cuando tú llevas a la mandíbula así, el centro de crecimiento condilar recibe compresión, por lo tanto no crece. Y como no hay una musculatura elevadora, como los músculos de la masticación, tampoco hay el arco de cierre. Al no haber el arco de cierre, no se completa el proceso normal de formación oclusal, que hemos hablado en la parte de crecimiento y desarrollo. Dame esta parte de acá. Ahora observen acá. Ya tengo entonces respiración, tono muscular. El tono, ustedes lo reconocen como una contracción sostenida de la musculatura. En este momento yo estoy con tono, ¿verdad? Pero si yo pierdo el conocimiento, pierdo el tono. Caigo al piso. El tono es el que permite que toda la estructura se mantenga firme. Entonces, hay tono también en la cara. Ese tono muscular hace que nosotros estemos así. Pero cuando tú te caes de sueño, por ejemplo, mi primito ahorita va a caer, pero un sueño tremendo, ¿no?
Todavía no. Entonces, pero mi primo tiene una carita que está por perder el tono, ¿verdad? Porque la cara se pone así, te va a poner así. Pierdes el tono. ¿De acuerdo? Al momento de dormir, nosotros tenemos un tono sostenido, pero tenemos que estar en una posición en donde nos permita no estar consciente, porque el tono es consciente, ¿verdad? Pero hay un tono que no es consciente. Por ejemplo, el tono que se da a nivel de la musculatura cardíaca, los músculos lisos, ese tono no es consciente, está gobernado por el sistema nervioso vegetativo, ¿ya? El de la vida de relación es el que nosotros manejamos. Estoy con un tono gracias a mi conciencia. Gracias a mi conciencia, mi musculatura, toda mi musculatura está sosteniendo mi cuerpo. En la cara es algo similar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver qué tono muscular tiene el paciente. Si yo tengo un paciente que está así, es una hipertonía muscular. Identifica qué áreas son y luego correlaciónalo con las cadenas musculares de importancia clínica. El tono muscular del orbicular de los labios, el tono muscular de la borla del mentón, el tono muscular de los... ¿Pero cómo se llaman? ¿Qué músculo es este? Buccinador. ¿Ya? Y ver si tienen dolor. Y eso es un detalle que quiero que lo conozcan. Permítame un ratito, voy a traer guantes. ¿Quién tiene acá hipertonía? A ver. No tienes mucho. Tú tampoco. No mucho. Y te falta un poquito más de hipertonía. ¿Quién tiene acá? Alguito tú tienes. Observen esto. Lo digo por esto. Lo digo por esto. Ella tiene poco. ¿Ya? Pero fíjense ustedes. Ubican acá. Acá está el macetero. ¿Ya? Tienen que acercarse. Te he dicho que vas a hacer mix. ¿Ya? Acá está el macetero. ¿Lo ven? Borde anterior del macetero. Abre. Este de acá es el buccinador. ¿Está bien? Entre el buccinador y el macetero, ahí hay una depresión. Esa depresión es la aponeurosis buccinatofaringea. ¿De acuerdo? Ya, entonces ustedes colocan el dedo a la altura del buccinador, sostienen con los 3 dedos acá el borde de la mandíbula, del macetero, y luego comprimen hacia afuera. ¿Hay dolor? Más o menos. No debería haber dolor. Acá están las fibras superiores, bajo a las medias, dolor, y vamos a las inferiores. ¿Dolor? ¿Entienden? Entonces, superior, media e inferior. Ella tiene una hiperactividad de esta musculatura. ¿Ya? Y esto después les voy a decir que tiene importancia en el retroposicionamiento mandibular. Porque esta musculatura es una cadena muscular que puede llevar a la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Porque viene desde la pared posterior. ¿Me entienden? ¿Cómo es que detecto la actividad de esta musculatura? La hipertonía de esta musculatura. Acá hay una hipertonía, ¿no? Una de las características también es que forma un borde acá. ¿Y por qué es que ella por ejemplo, ella no quiere mostrar estos incisivos? ¿No es cierto? Y hace eso, lo que acaban de ver. ¿Vieron? Y eso, si lo haces repetitivamente, vas a provocar una actividad mayor de esta musculatura. ¿Ya? Entonces, han visto acá, tienen fibras superiores, medias, las inferiores en ella están alteradas. O sea, por lo tanto, la cadena muscular del constrictor superior y medio de la faringe en ella están alterados. No tan grande como para producir una gran alteración, porque ella tiene una buena mandíbula. Tiene una buena mandíbula. Pero imagínate si no tenga mandíbula. Suponte si fue una mandíbula como la de él, sin mucho mentón. En él está equilibrado, no hay mucho problema, pero en el paciente que no tiene mentón es ahí donde se nota. Tampoco acá, ¿no es cierto? Porque acá la musculatura elevadora está bien cimentada. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una manera de detectar la hipertonía muscular. ¿Qué más? Deglución. Otro elemento que hay que visualizar en el paciente es la deglución. Perdóname. Es la deglución.
Yo diría que hay dos tipos de deglución en términos generales. ¿Ya? Deglución típica, adulta, y deglución atípica o visceral. ¿Ya? Es la forma como lo hemos reconocido siempre. Aunque ahora le dicen deglución adaptada. Adaptada. Entonces, ustedes van a comentar conmigo esta característica. Cuando un sujeto tiene una deglución atípica, se supone que un niño que pasa a los 8 años empieza a adquirir una deglución adulta, ¿ya? Con la erupción de los incisivos y todo. Entonces, cuando un paciente deglute normalmente, él debe deglutir así. Miren, así. El rostro de la persona, le pides deglute y deglutir así. Lo único que se mueve es esta área. ¿Vieron? Es acá. ¿Pasa la saliva? Con la justa puede haber acá una cosita así, no hay mayor movimiento facial. Un paciente con una deglución atípica lo van a ver deglutir así. Toma un poquito de agua, deglútelo. Hace este gesto. Es un deglutor atípico. Porque ese deglutor atípico puede estar haciendo un movimiento de esta musculatura y de la musculatura paraestafilina. ¿Se acuerdan? Del periestafilino, que es una musculatura que está en el paladar. Generan una parafunción. Lo normal es que cuando tú deglutas, utilices a la lengua, ¿no es cierto?, en su fenómeno de elevación. Los dientes entran en oclusión y la lengua se encarga de llevar el bolo alimenticio hacia el esófago. En ese trayecto, la musculatura activa es esta musculatura que se llama la supraoidea y la infraoidea, más los músculos faringeos, son los que van a encargarse de llevar a ese bolo alimenticio, pero no los faciales. Cuando uno hace lo tiene que hacer de tal manera que lo único que se sienta moverse son un poquito los labios y esta musculatura. Pero aquel que contrae de esta manera, esa es atípica. Al hacer esto, genera una musculatura, genera una reacción sobre los dientes. Esta deglución atípica puede ser con interposición y sin interposición. O sea, tú puedes hacer esto y le abres los dientes y tienen a la lengua interpuesta entre los dientes. Generan mordida abierta. O puedes tener sin interposición, o sea, ¿y qué tienes? Compresión del sector lateral de la cara. Mordida cruzada lateral. O, en todo caso, deformación del arco en forma de 8. El arco viene así, mire, desde atrás, viene así. Se comprime a nivel de premolares y sale hacia los incisivos. No tiene un arco así elíptico, sino comprimido hacia los costados. Eso es para hacer lectura. Y en esos casos, porque yo he visto niños que tienen cruzados el sector anterior, o sea, por ejemplo, la 5-4, 5-5, pero la 1-6 erupciona normal. O sea, cuando examinas la barriga, tienes cruzado el sector del cuadrante 5, ¿no? Pero el cuadrante 1 ya erupcionado. Claro. ¿Por qué? Porque el niño está pasando de una deglución visceral, ¿no es cierto?, a una deglución atípica, una deglución típica, normal. Claro, pero eso que está cruzado, invertido. Es el efecto que se ha producido con una deglución visceral acentuada. ¿Y ahí se queda o hay que corregirlo? Si la primera molar empieza a erupcionar en su sitio correcto y tú ves que el niño ejecuta su proceso de deglución más adulto que visceral, déjalo. La naturaleza está corrigiéndose sola. Muy bien. Entonces, ya definimos el tipo de deglución. ¿Y por qué? Porque estamos definiendo los factores etiológicos acá. ¿Qué otra cosa más tengo que ver? Hábitos. Deglución. Fonación. Otro elemento también para ir detectando factores etiológicos. Fonación. Por ejemplo, si le dices al paciente, di
papá. Primo, di papá. Papá. Edwin, di Federico. Federico. Tú di Sapito. Papito. Tú di Pablito. Pablito. Perfecto. Tú di mamita. Tú di tetita. Petita, Tú di sapito. Zapito. Tú di callecita. Callecita. Yo tengo ese. Acabo de detectar uno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ustedes tienen que detectar en la fonética algún tipo de hábito que actúe como un factor etiológico. Mire, si alguien me hubiera dicho, no, mamita, me hubiera dicho, mamita, o apá, papá, papá. Porque la M es bilabial. M, mamá, bilabial. Si dice amá, 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 tiene una interposición labial. Amá, amá, mamá. Ustedes entonces identifican a través de la fonética. Está rojo de risa, Leonardo, ya te vi. Entonces, sí pues, apá, amá. Después, S, la S es dentilabial. S, S, ¿no es cierto? Si alguien me dice sapo, tiene que hacer una dentilabial, sapo, ¿no? Si alguien me dice sapo, o si no hace el tapo, di sapo, tapo. Entonces no puede pronunciar la S, ¿no? Y ahí tienen una interposición lingual. ¿Ah? Otro, cuando el paciente hace las explosivas, ¿no es cierto? Pa, pe, pi, po, pum. Pa, pe, pi, po, pum. Son diferentes. Otra forma de visualizar. Los pacientes con interposición labial puede ser que antes hayan tenido succión del dedo pulgar. ¿De acuerdo? Los pacientes que no pueden pronunciar bien las S o arrastran las S, arrastran la letra S, ¿no? Arrastran las S, qué mal sonó eso, ¿no? Arrastran la letra S, pueden ser también onicófagos. Deglución atípica también. Dale. Entonces ustedes, a través de la observación de los fonemas, ustedes van a ir observando. Muy bien. Ya vimos deglución, hábitos. Hábitos falta, ¿no? ¿Qué hábitos hay que detectar? Succión del dedo pulgar, respiración bucal, ya hemos aprendido a visualizarlo. Onicofagia. Vean sus deditos nada más. Vean sus deditos. Si ves que están por ahí medios comiditos, probablemente tenga una onicofagia. Probablemente leve. El onicófago patológico es aquel que se come hasta la raíz, hasta que le duela. ¿Me entienden? O sea, no solamente hacen esto, hacen esta. Y cuando van a terminar de hacer esta, y ya no encuentran más uña, le hacen encima. ¿Y cómo les satisface eso? Se empiezan a comer los pellejitos. Y cuando ya se terminan de comer los pellejitos, ¿no es cierto? Les quedan dos cosas. O se empiezan a comer las uñas de los pies, o se empiezan a comer los pelos. Se cortan los pelos y están así. Se arrancan y están acá. Es patológico, ¿eh? O sea, hay algún trasfondo que hay que estudiar. Yo tenía una paciente que se comía hasta las uñas del pie. Y lo supe por su hermana, que es odontóloga. Yo no entendía por qué me rompía tanto los brackets teniendo mordida abierta. Tenía mordida abierta y cómo romper los brackets anteriores. Yo no lo entendía. Dije, acá hay una intencionalidad de romper los brackets, ¿no? Y no podía entender, pero ¿por qué? Doctor, ¿no será que los brackets que usted le ha colocado de repente no son los adecuados? O sea, la vieja me estaba diciendo, doctor, usted me ha engañado, usted ha puesto brackets baratos en su boca. ¿No es cierto? Y yo no podía entender. Hasta que un día agarré y hablé con su hermana. Mira, tengo el gran problema con tu hermana que no sé cómo, teniendo mordida abierta, ella rompa los brackets anteriores. No hay manera, madre. Los labios no lo van a romper. No hay manera. Y mira, acá está. Son brackets de alta calidad. Doctor, le voy a decir la verdad. Que
Mi hermana es onicófaga. Claro, le vigilamos las uñas de las manos, pero ha empezado a comerse los del pie. Imagínate, acercarte el pie. Dios. Entonces, eso me parece algo extremo, ¿no? Algo extremo. No creo que ustedes quieran llegar hasta sus pies. Además, no llegamos, ¿no? No llegamos. Con esa guatita que tenemos no alcanzamos, ¿no? Otro hábito. Succión labial. ¿Cómo detectan que hay succión labial? Todo mocoso que tenga este borde de acá rojo y partidito, ese paciente hace esto. Hay un overjet aumentado. Pero estamos hablando de hábito. Porque normalmente puedes tener un overjet, pero no vas a tener alteración de acá. Esta parte de acá se macera porque hay contacto con saliva. No hay otra. Puede ser radiación actínica, pero la radiación actínica produce ampollas. El que hace esto, esta parte de acá se pone roja, se marca. ¿Ya? En el caso de que hubiera contacto con el diente. Pero los que te estoy hablando, los que producen patología, son los que llevan esto hacia adentro. Ahora, eso es cuando es succión. Hay otro que es eversión labial. Esta es eversión labial. O sea, succiona en esta parte de acá. Esa es eversión labial. Y te van a proyectar los incisivos hacia adelante. Así es. ¿Qué más? Otro. Los que agarran y se comen los carrillos. ¿Han visto esos? Y se comen a un lado así. Al otro lado así. Y una vez que han roto, se lo sacan así. ¿Nunca has visto? Ah, yo he visto, pero cantidades. ¿Qué aparato que le parece que te para? ¿Qué aparato colocaría para ese? Acá primero. Eso, a ver. No, pero hay que trabajar con ellos. Necesitan. Mira, primero tienes que resolver. Es imposible que tú puedas resolver un problema bucal siendo un problema emocional. Ayuda mucho. Ayuda mucho. O sea, agarrar y conversar con el psicólogo y ver qué puede hacer por él. Porque si ves, uno hace repetitivamente algo porque necesita apoyarse en algo de placer. ¿Verdad? ¿Por qué succionas el labio? Es ansiedad, pero es ansiedad que tiene su origen ancestral, o sea, es antiguo. Y eso hasta se remonta a la etapa de su concepción. O sea, hasta ahí, ¿no? El hijo no querido, por ejemplo. O el niño que está ansioso. Ay, yo creo que se hereda también, ¿no? Este tema de la ansiedad se hereda, ¿no? Este tema de la ansiedad se hereda, digo. Hay un patrón genético. Es verdad, hay un patrón ansioso, sí, eso sí. También se hereda, también esa parte se hereda. Pero como te digo, si ya tienes una predisposición y además de eso le agregas un factor desencadenante, se va a notar. Hay niños que son ansiosos, pero no tienen un factor desencadenante y todo va bien. ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué les hablo del hábito de morderse los carrillos? Porque generan mordida abierta posterior. ¿Entendieron? Los otros, los malabaristas de la lengua, los que están así, mira, van a producir alteraciones en el posicionamiento de las piezas, así, mira. Incluso están jugando béisbol, cambian por chicle, lo cambian por chicle, que es mejor que mastiquen chicle a que se mastiquen la lengua, porque la lengua es, imagínate, es una poderosa fuerza que puede cambiar el posicionamiento. ¿Dale? Hecho esta parte de acá, pasamos. Perfil ya está. Overjet y sobremordida. Estas cosas ya las hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuándo es normal? Un overbite 30%. 20 a 30% es el valor de normalidad. ¿Él tenía cuánto? Sí, Leila. Casi cero. Creo que a veces ha cambiado de lentes. Es casi cero tiene, ¿no? Casi cero. Lo normal sería entre 20 a 30%. ¿Ya? Y overjet,
2 milímetros, ¿no es cierto? 2 milímetros, 3 milímetros estaríamos dentro de una normalidad. Línea media. La línea media con ATM. ¿Cuál es la línea media que usamos todos para la facial? Es la línea media facial, que puede ser glabela, ¿no es cierto? Otro punto, punta de la nariz. Este punto que está acá, estomio, ¿no es cierto? Ahí te van a determinar la línea media. ¿Estamos? Entonces tú escoges 2 puntos, los unes y ahí abajo, los que estén normales. El de la punta de nariz a veces no es bueno porque la nariz puede estar desviada. Pero la mitad del filtrum, acá, la mitad del filtrum, es un buen punto para establecer la línea media facial junto con la vela. ¿Estamos? ¿Ah? ¿Qué más? Otro. La línea media superior, ya saben, es los 2 incisivos centrales superiores y los 2 incisivos centrales inferiores, la inferior. ¿Puede estar desviada hasta cuántos milímetros? La superior debe estar coincidente. La inferior hasta 2 milímetros al final, ¿no? Lo bueno es que debe quedar bien en clase 1. Pero cuando tú haces acá la identificación diagnóstica, tienes que decir línea media superior coincidente, línea media inferior desviada 2 milímetros hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Igual, si la línea media superior está desviada hacia el lado derecho, tiene que estar acá. Porque eso también te va a hacer un dato para saber si vas a hacer un tratamiento con extracciones o sin extracciones. Con 2 milímetros ustedes podrían hacer un tratamiento sin extracciones, si es que así lo requiere, cuando la discrepancia es mínima y tiene los dientes bien posicionados, ¿no? Con una terapia asimétrica podemos encajar todo y dejarlo de repente con una pequeña diferencia, ¿no? El otro, articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular tiene que ser auscultada, palpada, percusionada, ¿no es cierto? Y obviamente interrogada, porque la articulación temporomandibular es la única articulación con orejas. Es la única que te puede dar sonidos y puede leer sus sonidos, ¿no es cierto? Haces esto y sabe el paciente si tiene sonidos o no en cada movimiento. Entonces hay que hacer ahí el mapa del dolor. El mapa del dolor, que no lo puedo hacer acá porque lo tengo que hacer en clínica. Pero lo que sí tienen que hacer, por lo menos ustedes, es hacer una interrogación. Tienen que hacer un interrogatorio al paciente. Tienen que preguntarle si ha habido antecedentes de dolor. ¿Ha tenido dolor en la articulación? ¿Ruidos en la articulación? ¿Siente usted sonidos extraños en la articulación? ¿Siente un pito en la articulación? ¿Tiene dolores de cabeza? ¿Tiene dolores en el cuello? ¿En la mañana usted se levanta con dolor en esta zona? Todas las preguntas que hacemos para saber si tiene algún problema en la articulación. Pero lo más frecuente es dolor, inflamación, ruidos, ¿verdad? Ustedes luego, la forma de acceder, esto lo estoy haciendo en términos generales porque lo tenemos que hacer en la clínica cuando tengamos el paciente. Ustedes tienen que hacer el mapa del dolor. Entonces ustedes agarran, si esta es, me ven acá, ¿no es cierto? Ustedes se van a situar, acá está el tragus. Ya, 1 centímetro por delante del tragus van a encontrar articulación temporomandibular. Colocan el dedo índice acá, ¿ya? ¿Estamos? Y abran suavemente la boca. Y van a sentir el polo externo del cóndilo, suavecito. ¿Lo sienten? Hagan movimientos giratorios. Esos movimientos no deben generar ni ruido, ni dolor, ni fricción. Deben ser movimientos limpios. Sin esos pequeños movimientos, ustedes ya sienten, el paciente ya siente ruidos, dolor, molestia, ya están frente a un problema de una articulación temporomandibular. De una, digo, puede ser la otra también. ¿De acuerdo? Ahora, no palpen fuerte esa zona. Es una zona que está rodeada por sinoviales y ligamentos. ¿Ya? Entonces, agarran, hacen esto. Ahora, en esta zona, luego le piden al paciente que abra y lleve la mandíbula hacia adelante. Y ahí van a encontrar el polo anterior y van a sentir
Si este es el polo, acá está la parte anterior del cóndilo. Estas son las sinoviales. Las sinoviales anterosuperiores y anteroinferiores. Entonces, palpan acá y le preguntan al paciente si hay dolor. Palpan acá si hay dolor. ¿Ya? Generalmente cuando hay dolor en esas zonas es porque el paciente tiene una hipermovilidad. Son esos pacientes hiperlaxos, ¿no es cierto? Que mueven sus mandíbulas como locos. Son los pacientes que se sacan conejitos así. Clac, 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 clac. Abren la boca, pueden abrir una bocaza así. Esa es hipermovilidad. Pero la hipermovilidad va a conducir a que el menisco pueda salirse de su base articular. Y luego producir una hipomovilidad. ¿Cierto? ¿Se va entendiendo? Bueno, las maniobras hay que hacerlas en conjunto, pero por lo menos la palpación, la auscultación, pueden usar, por ejemplo, un estetoscopio. Agarran el estetoscopio y pueden pedir al paciente que haga movimientos de apertura y cierre, movimientos de lateralidad derecha, lateralidad izquierda, solo con la finalidad de explorar ruidos. Y si esos ruidos están asociados con dolor o tienen alteraciones en el movimiento. Por ejemplo, el movimiento de apertura y cierre, el movimiento debería ser un movimiento firme, así. Acá está la línea media de los dientes y producir en la mandíbula un movimiento firme. Pero si el paciente cuando hace el movimiento de apertura hace esa y hace este movimiento, ahí hay un bloqueo. Y hay que identificar qué bloqueo es. Dame la siguiente. Dime. Sí, ¿cuál es la consulta? A ver, la consulta dice, doctor, ¿tiene alguna relevancia el RAFE medio posterior? ¿Para la línea media? No. El RAFE medio posterior, para la línea media no la vas a poder observar clínicamente. O sea, tendrías que abrirle la boca y tratar de verlo con él. Tendrías que tomarle modelos y con los modelos correlacionar. No para la clínica no te sirve. Prefiero tomar las líneas faciales que son de más alcance. Y tampoco la del RAFE anterior, que todavía es más variable. ¿Qué otra? Doctor, si me llega un niño que tiene 8 años, si me llega un niño que tiene 8 años y todavía no erupcionan los laterales superiores y tienen buen overjet y overbite, buen perfil, buena mordida posterior, no tiene mordida en tijera, una oclusión óptima, ¿quiere decir que estos pacientes es candidato a extracciones? Para dar espacio a los laterales. ¿Para dar espacio a los laterales? Extracciones premolares. No, lo que pasa es que ahí, o sea, algunos traen paninos para acomodar los laterales Ajá. y colocan Ya. clases. Claro. Puede estar ocurriendo que los laterales estén viniendo por lingual. Ahora, normalmente los incisivos inferiores vienen por lingual. Los inferiores vienen por lingual. Y luego las fuerzas centrífugas de la lengua los acomodan hacia adelante. En los superiores vienen por vestibular. Por eso que aumentan el perímetro de arco. Pero en algunos casos los laterales, en vez de venir por vestibular, se vienen por palatino. Sobre todo cuando tienen problemas de espacio. Y al venirse por palatino, se inclinan hacia palatino y erupcionan por el paladar. Ahí tienes que pensar en crear espacios y encontrar la causa por la cual ha disminuido el perímetro de arco, ¿no? En esos casos puedes optar por un stripping del canino, porque a veces lo que necesitan es 2 o 3 milímetros. Puedes hacer stripping del canino, hacer una pulpectomía del canino, pulpectomía del canino, y te llevas 2, 3 milímetros del canino y ahí erupciona tu lateral. Todavía no hagas extracciones ahí. Todavía, espera un poco porque viene la etapa del crecimiento de la tuberosidad y de la rama ascendente. Entonces la tuberosidad se va a ir para atrás y eso va a reflejar sobre la maxila. Igual, el crecimiento de la rama va a reflejar el crecimiento sobre el cuerpo mandibular. Espera todavía. Las extracciones de dientes permanentes las vas a tomar más adelante. Pero si me pone la pregunta así, doctor, tengo erupcionados los 4 incisivos, perfectamente erupcionados, ya no tengo canino temporal, ¿no? Pero el espacio de deriva para 3, 4 y 5
no me dan espacio en absoluto para el canino. O sea, el espacio es para las premolares. El canino no tiene nada de espacios. El paciente tiene un perfil recto, tiene un perfil del tercio medio recto, es un paciente que está creciendo normalmente. Tengo la relación molar en clase 1, tengo ese problema, tengo un apiñamiento, un futuro apiñamiento. Tú puedes tomar la decisión, ¿no es cierto?, de hacer ahí extracciones seriadas, ¿no es cierto? Lo que haces es, si está ya los 2/3 de formada la raíz de la primera premolar, que en secuencia va a venir así, entonces ya está formada los 2/3, entonces puedes sacar la primera molar temporal, erupciona la premolar, la sacas. En algunos casos puedes incluso hacer lo siguiente, ya está la primera molar temporal acá y sus raíces son así, y acá encajadita está la premolar, ¿no es cierto? Ese es el mejor momento. Extraes y al extraerla tú vas a encontrar ahí a tu premolar, la mueves y la sacas, ¿entiendes? Y ahí automáticamente el canino empieza a ser estimulado a la erupción. Encaja en clase 1, encaja en clase 1. No necesitaste hacer ningún tipo de tratamiento ortodóntico. Lo único que he visto con estos pacientes es que pueden generar una mordida profunda cuando tienen una neuromusculatura fuerte. También. Oh, también se pueden colocar un par de turbos acá. Un par de turbos. Y levantas la mordida en el sector posterior. Y listo, se arregló. Sin necesidad. Sí. En ese tipo de pacientes se tiene que poner barra palatina y barra licual para evitar la mesialización de los molares, o con la simple extracción de premolares para generar el espacio para el canino. Mira, no le pongas nada a ese paciente porque está en proceso de crecimiento. Si le pones una barra transpalatina y una lingual, vas a inhibir el crecimiento del que te estoy hablando. Ese crecimiento de la tuberosidad y el crecimiento de la rama. Recuerda que si tú a esta parte de acá, que debe crecer hacia atrás, le pones un inhibidor de crecimiento transversal, tus molares te van a erupcionar a este nivel y se van a quedar acá las primeras molares, porque has inhibido el crecimiento transversal. Imagínate la cantidad de tiempo que va a pasar. ¿Por qué elegimos hacer una extracción de este tipo? Porque el paciente tiene una buena neuromusculatura, es un paciente mesofacial, clase 1, donde mi único problema es el apiñamiento. Tengo un plano oclusal coincidente con Xi, es un paciente ideal para hacer extracciones de ese tipo. Pero si tengo un paciente dólico-facial, suponte que tengas un paciente dólico-facial, en donde se pierden rápidamente los espacios, ¿no es cierto? Ahí preferiría hacer, en vez de hacer un arco lingual, preferiría hacer una banda, ¿no es cierto?, con su ansa, un mantenedor de espacio, pero que no me conecte con el otro, porque necesito mantener el espacio, pero no necesito inhibir el crecimiento transversal. Sí, Leila, querías preguntar. ¿Dónde poner la banda con ansa? No, en la segunda molar. En la segunda molar temporal. O pones una banda o una corona de acero. Pero si usted pone, ¿dónde se va a apoyar la ansa? Si la todavía no va a haber erupcionado el canino, o ya tendría que esperar que erupcione el canino. No, o sea, tú le pones, tú tienes acá un incisivo, ¿no es cierto? Suponte que ya no tienes el canino, porque el canino ha sido esfoliado. Tú agarras y te vas hasta el lateral, hasta el lateral, y lo pones hacia el costado. O sea, una banda con ansa que vaya desde dónde? Desde la segunda molar. ¿Decido hasta el lateral? Claro, porque acuérdate que ya no tienes ni canino ni temporal. El espacio que tienes ahorita es de este tamaño, chiquitito. Claro, pero entonces la banda ancha solamente cubre un diente. Por eso solo para el canino. Solo para el canino sirve. Sería solo para el canino. Claro, uno ya, solo es para tu canino que tiene 9 milímetros. El espacio que tienes ahí debe ser de un poquito más, porque es una primera molar de leche. Debes tener alrededor de 11 milímetros más o menos, no, menos. Tiene 9 más o menos. Más o menos. Entonces le pones un mantenedor de espacio nomás ahí. Porque la segunda molar también tiene espacio de deriva. Claro, sí, se entiende. Entonces tienes ahí, tienes que, como para soportar. Entonces tienes ahí conectados acá, pero lateralmente, segmentado. O sea, colocaría dos, claro. Colocas al lado derecho, lo colocas al lado izquierdo. Porque hay otros que te dicen sí, colócate, como son
Pero el problema es ese. El que no sepa nada de crecimiento y desarrollo te va a decir, no, coloca eso y que se quede ahí 4 o 5 años. Y vas a darte cuenta que a todo paciente que le colocas esto, esa estructura se queda a ese tamañito. Creo que tengo un paciente ahí, para la próxima vamos a hacer un... ¿Y el ANSA no se puede ir abriendo del ATP? ¿Pregunta? El ANSA no se puede ir abriendo, o sea, el ANSA del ATP no se puede ir abriendo para compensar ese... Claro, pero tú no sabes en qué magnitud vas a compensarlo. O sea, tú no sabes si acá es 1 milímetro, o es 3, o es 4. ¿No? Cada paciente tiene lo suyo. Prefiero que la naturaleza defina eso. En cambio, al otro lado, puedo mantener ese espacio sin mayor problema. No es problema eso. No es problema. ¿Ya? El único problema que yo veo ahí es retención de placa para el lateral. Que ahí se puede. Si hay buena higiene, pasa el hilo incluso por ahí. No es problema. ¿Ya? Otra consulta. ¿Qué dice? ¿No se puede usar expansor? Bueno, ya respondió. No se puede, no, o sea, el expansor siempre y cuando necesites crear espacio, pero en este caso, ya un paciente con esas características ya definidas, clase 1, pues tendrías que expandir arriba y tendrías que expandir abajo, ¿no? Pero expandir 9 milímetros para cada lado significa 9 milímetros acá, 9 milímetros acá, fíjate, ya son 18 milímetros. Con una discrepancia de 18 milímetros, te aseguro que no te va, ningún expansor te va a dar. Abajo no puedes expandir 18 milímetros. Comentario. Una niña que en una conferencia de MIU, el conferencista explicó que no exodonciar los premolares. Imagino que tendrá indicaciones, o sea, con respecto a esta filosofía. Claro, yo también hago MIU, como les he dicho, también la uso como herramienta. Cada vez pienso de que hay que preservar los premolares. Cada vez más me parece interesante la filosofía MIU, porque los premolares nos sirven como primer punto de apoyo dentro de lo que es el movimiento de giro mandibular hacia adelante. Como dicen, para llegar a Roma existen diferentes caminos. Es open mind. En el caso de MIU, tú puedes generar espacio a partir de la extracción de la tercera molar. No extraes premolar, extraes tercera molar, ¿no es cierto? Y luego ese espacio luego es usado para el alineamiento y nivelación. Pero es otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Requiere un poquito más de entrenamiento, ¿no? De estos 2 cursos que estoy planificando para los extranjeros, está dentro de ellos MIU. Es el curso de MIU, donde vamos a aprender a manejar la tecnología, ¿no? Y el otro es el que les había hablado, ¿no? Los manejos de los aparatos auxiliares más importantes. Pero en MIU sí hay que preservar las premolares. Pero en este caso, por ejemplo, yo no tengo problemas de discrepancia antero-posterior. El caso que hemos hablado no tiene problemas de discrepancia. Me refiero a no hay discrepancia esquelética. MIU lo utilizamos muchísimo para eliminar las discrepancias esqueléticas, para mejorar, para camuflar. Para casos en los cuales yo tenga un apiñamiento excesivo, y en este caso pudiéramos mejorar rápidamente las cosas con extracciones, se hacen también. No es problema. ¿Ya? Dice, en estos cursos lo que... ¿Ese curso lo puedo hacer virtual? En realidad no puedo hacerlo virtual porque ustedes tienen que aprender a manejar alambres en cantidad. Tienen que hacer bastantes dobleces y tienen que hacer también activaciones en los dobleces. Y eso tienen que hacerlo, es más presencial que virtual. O sea, hay cosas en ortodoncia que podemos hacerlo virtual. Por ejemplo, hablar sobre todas estas partes de acá lo hacemos. En arco recto, por ejemplo, hay muchas cosas que ustedes pueden hacerlo virtual. No es necesario pero, por ejemplo, técnica edgewise, tienes que hacerlo presencial. Porque ahí tienes que hablar de torques. Y en este caso, en MIU también hacemos torques. Tenemos que estabilizar los torques. Tenemos que hacer coordinaciones de arcos. Tenemos que colocarlo en los taipodones. Es otro el manejo. Intentaremos en algún momento hacer algo parecido, pero fundamentalmente para la estrategia. O sea, ya aprendiste a hacer arcos MIU, aprendiste las activaciones en MIU, y lo que sí entonces empiezas a aprender por virtual podría ser la estrategia. ¿Cómo enfrentas un caso? Usando MIU. Eso sí, por ejemplo, sí se puede hacer. ¿Ah? Ok, entonces, dame la imagen.
Finalmente, nosotros, después de que hemos establecido la ATM, vemos la forma de los arcos. Y habíamos definido con ustedes 3 tipos de arcos. Ustedes tienen en vuestra... Lo van a definir así: estrechos, cuadrados u ovoides. Estrechos, cuadrados y ovoides. Cuadrados, pues acá están. Cuadrados. Braqui, meso, dólico. ¿Ya? Braqui, meso y dólico. Los braqui tienen cuadrado, los ovoides generalmente son mesos y los estrechos son dólicos. Y obviamente va a haber diferencia entre superior e inferior. Y si hay diferencia entre superior e inferior, busquen si se trata de una clase 2, primera división, ¿no? O una clase 2, segunda división. Los de la segunda división tienen cuadrados. ¿Sí? Pregunta. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que clasificar. Y hemos aprendido ya a clasificar. ¿No es cierto? A ver. Dime una clasificación. Clase 2, primera división. Subdivisión, derecha o izquierda. Eso también faltó decir la clase pasada. La subdivisión es donde está la clase 2. Si está en el lado derecho dirás clase 2, segunda división, subdivisión derecho. Porque en el otro lado puede estar en clase 1. ¿Entendieron? Es la subdivisión. Entonces ustedes tienen que colocar acá al final esto. Y luego viene plan de tratamiento provisional. Plan de tratamiento provisional. Con lo que han ustedes observado, ustedes van a encontrar muchas cosas que dictan hacer un tratamiento ortopédico u ortodóntico. ¿Verdad? O quirúrgico. Tienen 3 alternativas. Dicen, no, este paciente va más por un tratamiento ortodóntico. ¿No es cierto? O va a ser un tratamiento primero ortopédico y después ortodóntico. ¿Verdad? Luego ustedes, por toda la información que tienen ahí, dicen, no, este paciente va a ser un tratamiento ortodóntico con extracciones. Probablemente de primeras premolares. Probablemente. O de segundas. O de primeras molares. O de segundas molares. Ahora se está hablando bastante de extracción de molares. ¿Y qué más? Una vez que has puesto el plan de tratamiento provisional, tú pones tus exámenes auxiliares que necesitas para confirmar tus sospechas. Porque todo esto es recabo de información. Si tienes un paciente que morfológicamente tiene asimetrías, tú tendrás que poner acá, necesitas tener una tomografía. Pero de rutina, sus exámenes auxiliares serán una panorámica, una cefalométrica de perfil. ¿Me entienden? Si el paciente no tiene alteraciones, grandes alteraciones asimétricas, si el paciente no es tan desproporcional, de rutina, panorámica, cefalométrica. Si está en crecimiento, carpal. Si no está en crecimiento, no le pidan carpal. Sería una locura pedirlo. Hay que irradiarlo lo más que se pueda. No tenemos que irradiarlo tanto. Hay que evitar. Si el paciente tiene dolor articular, es una razón más para pedir una combin, una tomografía. Si le pides tomografía, ya no le pidas panorámica, porque ya la puedes visualizar en la tomografía. Estaría tentado a decirles, ya no le pidan cefalométrica, pero la verdad es que no hay una coincidencia, todavía no hay cefalometría para combin. Hay que trazar de todas maneras y es necesario como registro. Si el paciente tiene respiración bucal, ya no le tomes panorámica, tómale una combin. Y no es necesario que se las traigan en imágenes. En el disco sale más barato. Y si están ustedes interesados, yo les voy a enseñar cómo navegar. Cómo navegar en una combin. Es recontra fácil.
¿Entienden? No es nada del otro mundo. Alguien les va a decir incluso que hay que hacer un curso enorme para hacer con Vico. No es necesario. Si tú entiendes unas cuantas cosas ahí, es como navegar en el espacio. Una vez que aprendes a manejar tu cohete, te vas a la luna, le saludas a los marcianos y regresas. ¿Ya? Exámenes auxiliares de rutina: panorámica, cefalométrica, carpal cuando estén en crecimiento, modelos de estudio. Y los modelos de estudios, pídanselo a las casas que ya lo hacen. O sea, si hay alguna que ya hace los modelos de estudio, que te los manden ya socaladito, todo bonito. Porque no hay nada peor que lucir el antes con todos los modelos llenos de hongos, ¿no? Y como si recién lo hubieran sacado del yeso, del alginato. Mándelos, eso lo paga el paciente y tú vas a tener almacenados bonitos. ¿Ya? ¿Qué otro dato más? ¿Qué otro examen auxiliar que hay que pedir? ¿Qué otro examen auxiliar? Si tienes a un paciente con una mandíbula, ¿no es cierto?, con látero de desviación, la tomografía no solamente te va a servir, también va a ser necesario que lo envíes a que se tome un examen que se llama gammagrafía. Es una gammagrafía ósea de articulación temporomandibular, para ver si el paciente tiene una hiperplasia condilar unilateral o bilateral, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué otro examen auxiliar hay que tomar? Fotografías. Fotografías intraorales y extraorales. Otro examen auxiliar, videografía. En caso que haya un paciente que tenga una mordida y que haga A ver, una pregunta acá. Doctor, en caso de que un paciente tenga una mordida no habitual, digamos una parafunción, digamos le dicen, me acuerdo o sea, no muerde en una sola, digamos, tenga una posición anómala, ¿no? Entonces, hay alguna, me imagino, articulación de modelos, ¿no? Semiajustable. Otro examen auxiliar que tú tienes que hacer es cuando tienes una discrepancia entre la céntrica, entre la relación céntrica, la oclusión céntrica y la habitual. O sea, tú lo llevas a la posición mandibular decéntrica, ¿no? Y tienes una, y al momento de morder lleva a otro lado, tiene un punto de interferencia y ahí replica la mandíbula a otro lado. Es necesario articular en ese paciente. Es un examen que te va a brindar información en estática y algo en dinámica. Yo prefiero hacer esa disquisición con el paciente relajado, y eso pueden hacer hasta el método que hace Roth con placas, que demora 6-8 meses, o con el método neuromuscular del doctor Rocabado, que te permite hacer en poco tiempo, en no más de 30 días, y atiendes al paciente lo suficientemente relajado como para poder hacer la toma de registros, ¿no? Y ahí sobre todo, saber cuáles son los puntos de interferencia. Eso es lo único que me ayuda. Hay otros aparatos, como el pantógrafo, que te permite saber esas pequeñas, los cuantifica. Pero clínicamente eso, ¿qué tanto te sirve, no? Es más para investigación. ¿Qué más después de todo esto, una vez que ustedes han tomado toda esta información y lo han enviado al paciente, el paciente tiene que retornar con todos esos análisis para hacer toda la historia clínica que ahora van a tener? O sea, toda esta. Y acá están las fotografías clínicas. ¿Me entienden? Entonces, nuestro siguiente paso es saber producir esto y saber analizar esto. Miren qué bonito, estamos yendo paso a paso.